Y ya te digo, naturalidad máxima. ¿Qué recuerdos se despiertan al ver un vídeo como ese, 3 minutos, que resume los 5 partidos desde el playoff que acabó de manera tan dulce? La verdad que eso, un sueño que cuando lleva tiempo sin verlo, así esas imágenes, y me emociona la verdad de verlo. Ver la sensación esa del Palau lleno, por fin, todos los compañeros ahí abrazándonos. Paso yo con mi hijo también por ahí, muy emocionante. Con eso que seguro que te va a aclarar. Va a ir creciendo tu familia, pero además es un pilar fundamental siempre, ¿no? Siempre, incluso en desplazamientos, vemos a tu mujer, a tus hijos, que se ha ido aumentando el número. Es un apoyo fundamental, ¿no?, para que todos estos años hayas tenido ese bagaje en segunda división, sobre todo. Sí, la verdad que hay algunos que me dicen, como con los niños lo tendrán más difícil, pero por otro lado es una fuerza increíble. Y también tengo la suerte de que mi mujer me apoya mucho y le gusta mucho que yo juegue, y me hace mucha ilusión que vean mis hijos jugar, y eso, que la verdad que ellos se pierden muy poquitos partidos, y hasta cuando pueden venir fuera siempre se animan a venir. Cuéntame cuántos playoffs, y a ver si lo podemos tildar con años, jugó Rubi antes de ese playoff del 2023. Pues este era el quinto. Yo juego el primero con el Hércules San Vicente, también para intentar ascender a primera. El segundo con el Elche, que perdemos en el último partido, en el tercer partido de la final. El cuarto con el Elche, en la final también, que fue el del COVID en Málaga, que no había público. Y el cuarto aquí en Alcira, la primera temporada, y el quinto fue el bueno, aquí. 5. Es un mensaje muy positivo, de alguna manera, para la gente que, bueno, pues porque es exigente con todo en general, pero que una persona que ha tenido que jugar 5 para poder conseguir ese ascenso. Además, con uno muy reciente, porque llegaste al Alcira, creo que jugamos el playoff ese mismo año, perdimos también de una manera bastante cruel, y después con ese premio que fue inesperado. Vamos a empezar desde atrás, desde la celebración incluso. Cuando marca Sena, ¿qué le pasa a Rubi por la cabeza después de los 5 playoffs esos frustrados que había jugado? La verdad que se me pasa por la cabeza eso, un poquito. En ese momento yo estaba pensando, pensaba que el partido iba a acabar, y yo estaba pensando dónde iba a tirar el penalti. Y cuando meten, me pego unos segundos que no me lo creo. Ya me pongo a llorar. La verdad que no sé ni qué hago, porque en las celebraciones casi no me veo por ahí. Digo, no se ve a la gente saltando por ahí, y yo no sé casi ni cuál fue mi reacción. Pero se me pasa por la cabeza por fin lo he conseguido. Ya me tocaba un poquito. Y todo lo que hemos trabajado para poder conseguirlo. Hemos hablado con tus compañeros de entonces, que si... Recuerda mirarme a mí, ¿eh? Sí, sí. No sé, es que como no está muy iluminado, no sé si miras la cámara. Que si alguien quisiera escribirlo, para, por ejemplo, con un trabajo o algo, para ficcionarlo y que sea una película, yo creo que no le llega la imaginación para tanto. Todos coinciden con que estaban preparándose ya para los penaltis. Tú eras uno de los tiradores y estarías preparándote para eso, ¿no? Sí, la verdad que eso, el último penalti de Burela casi me lo para, y estaba pensando en cambiar el sitio. Y yo ya estaba dándole vueltas de ir decidido, y pensaba cambiarlo, pero ir decidido. Y lo último que me esperaba. Y como tú dices, si lo escribe alguien no le sale tan emocionante y tan bien. Porque es verdad que ascender el playoff es mucho más emocionante que ganar la liga y subir directo. Pero es que hacerlo en el tercer partido de la forma que lo hicimos, ganando a rivales que no habíamos conseguido ganar en liga, cuando muy poca gente apostaba por nosotros, fue increíble, la verdad. Tirando un partido para atrás, después de esa tanda de penaltis en Burela, que también se nos estaba dando mal hasta ese momento, ¿qué hay en la cabeza de Rubén Sánchez cuando nos llevamos el punto de una pista como Burela y cuando el ascenso hay una oportunidad de que se dé en el Palau de Esportes? Ahí es verdad que confiaba un poquito más.
sin emocionarme de más, ni porque ya lo he vivido muchas veces por experiencia, sé que no te puedes venir arriba, aunque la circunstancia había cambiado mucho, porque de no tener el factor cancha a de repente encontrártelo en el Palau, ganando allí, que es Burela, que es súper difícil, pues es verdad que dije, esta es la nuestra. Tenemos que... De aquí no puede salir la eliminatoria, pero aún así, de la forma que pasó y todo, fue increíble. Hablaba con Gustavo ahí unos metros más para allá, me contó cómo tiró el penalti, cómo se vivió el suyo desde fuera también, porque es un jugador que no había tenido minutos, que se le dan bien los penaltis, pero claro, en un pabellón fuera de casa, con ese juego y con la expulsión de Nacho Serra, que nos había hecho defender con inferioridad los últimos minutos. Pero tiene que ser una locura eso por la cabeza, es un cóctel increíble porque una persona que no ha ganado, vamos a decir perdido, no ha ganado, ha conseguido ganar 4 playoffs anteriormente, que tenga la posibilidad de hacerlo en su casa después de una tanda de penaltis a 1000 kilómetros, eso tiene que ser un cóctel increíble. No, hombre, imagínate, es eso, una sensación de querer estar concentrado, pero a la misma vez mucha tensión. Pero es verdad que yo en el que más confiaba de todo era Gustavo. Yo creo que a todos nos pasaba un poquito. Cuando llegábamos el quinto, que si metía ganábamos, es que tenía, no sé, tiene eso, aparte que se le da muy bien, tiene la sangre fría esa de no haber jugado ningún minuto o casi ninguno y salir sin ninguna presión y tirarlos con total tranquilidad. La verdad es que tenía más dudas en cualquiera de los demás que en Gustavo. Y un poquito más para atrás, vamos a Ferrol, fue el primer rival. No le habíamos ganado allí en su cancha y de repente aparecemos en ese primer partido de la serie que nadie confiaba en nosotros porque veníamos de perder los 2 últimos partidos, en Betis y contra Fruta aquí en casa. Fue disputado, pero con un resultado al final un poquito amplio para ambos, con 4 goles de Jaime y todo eso. Lo que tú estás comentando, y creo que el Vista también lo comentabas igualmente. Lo de calma, cabeza, no hemos hecho nada. Manejar las tensiones y las emociones durante un playoff puede ser más igual que complicado que lo que pasa dentro de la pista. Sí, es que esas semanas son durísimas. Aparte que ya llevas toda la temporada que va pesando también mentalmente, cuando llega el playoff esas semanas son de tanta tensión, de tantos detalles, sobre todo ese año los detalles los manejábamos a un nivel increíble. Era eso, esas semanas son muy difíciles de administrar mentalmente, sobre todo. Llegas allí que no has ganado y de repente nos costaba mucho hacer goles. Esa temporada ganamos todos los partidos de un gol y tal, y de repente pues, Jaime le sale un partidazo y hace 4 goles allí y se nos pone el partido muy de cara. Y piensa, pues ahí se te vas pensando, a ver si esta vez es la que toca, ¿sabes? Y pensábamos esta vez es la que toca, venimos con el factor cancha al Palau y lo mismo, y me repito, una persona que ha tenido tantas experiencias frustradas en el playoff, vienen aquí, te ganan en penaltis y se desmonta un poco el puzzle. Sí, ahí era cuando más feo pintaba, porque te toca volver a los 2 días ahí a Ferrol, una cancha durísima. ¿Qué piensas? Se nos ha escapado una oportunidad aquí tremenda. Aparte que íbamos casi todo el partido ganando, si no me equivoco. Al final, en penaltis, que se te escape. Pues la verdad que ese momento fue el más duro de la eliminatoria. Igual que cuando conseguimos ganar allí 0-1 con el gol de Sena, salimos súper reforzados para la final. Yo creo que una confianza en el trabajo que llevamos todos. La verdad que ese año lo que más nos describe es el trabajo que llevamos. Porque mira, Sena no mete casi goles durante la temporada y llega y mete los 2 goles más importantes de la temporada. Y era eso, cuando no estaba uno, estaba el otro y la verdad que manejábamos eso, sobre todo eso, que si faltaba nadie era imprescindible. Eso yo creo que el trabajo ese fue increíble. Hablamos mucho de lo épico que fue, que es ese día además, el póster ese, del día de Burela, con ese golazo a 3-0 con 2. Pero el tercer partido en Ferrol no se queda atrás porque el 0-0 no es habitual en el fútbol sala, así que es verdad que era una temporada que nosotros jugábamos a resultados cortos, pero fuera de casa con la Malata llena, creo que faltaban 7-8 minutos, Sena marca ese contragolpe y de repente el Vista, imagino que esos 7 minutos
que igual parecían pocos, porque se iba acabando y íbamos a empate, de repente se vuelve a empezar el partido, ¿no? Imagino. Sí, allí imagínate, encima con Adri allí en Ferrol, era súper difícil aguantar esos minutos defendiendo con uno menos. Muchas veces, cada jugada la celebrábamos todos como un gol. La verdad que fue larguísimo. Yo lo recuerdo que cuando vi el gol parecía que quedaba menos y se me hizo larguísimo. Pero mira, es de las veces que toca y defendieron increíble. Joan, ese día que cambió un poquito el rol y pasó como más importancia, a ser un jugador más importante en esos minutos, lo hizo increíble. Y fue todo rodado. ¿Qué porción de suerte hay en una serie de estas de playoffs donde el resultado y los factores cancha cambian de manera tan rápida? Hombre, hay suerte, las cosas como son. Lo trabajábamos todos los detalles y nosotros es verdad que jugábamos poco a la suerte. Solemos ser de estar bastante estructurados y pocos desajustes, pero por ejemplo la jugada del gol es una locura, es casi para rematar. No me acuerdo qué jugador era de Burela y de repente aparece Jaime por allí al límite de la falta, la roba, el contragolpe, un poco de fortuna hay, está claro. Ellos fallan un par de ocasiones, me acuerdo David Pazos falla una que el de normal no falla esa, pero es eso, un poquito que te toque el día siempre hay, detrás de, aunque haya muchísimo trabajo, siempre hay un factor de un poquito de suerte. Y también los compañeros han puesto en valor mucho que hay imágenes gimnasio, haciendo flexiones, en los ratos muertos estos bueno, creo que tú no estabas porque tú viajarías más tarde. Mucho compañerismo en el vestuario, que siempre se dice, ¿no? En general de todo, porque las cosas malas no se dicen, evidentemente, pero cuando se dice es porque es de verdad y precisamente todo el mundo habla de eso. La unión que había en ese vestuario quizás fue la que empujó a que el playoff cayese de nuestro lado, teniéndolo a priori todo a favor, porque el Alcira no era favorito ni mucho menos. No, claro, totalmente. Pero sí, yo estoy en eso. O sea, el grupo era una pasada. Verdad que todos los entrenamientos, el grupo cada 2 por 3 cenas, cada vez que podíamos aprovechar para después de un partido fuera, escaparnos un poquito, nos íbamos todos juntos y la unión esa al final se nota. Los fichajes que vinieron ese año pues fueron súper acertados. Viene Carlito, un tío que ha quedado pichichi en primera casi, y yo creo que ese año defendió más que en toda su carrera y con una humildad increíble cuando en verdad venía de ser un ídolo para todos. Al final que ese tío lo veas trabajando todos los días igual que tú o más, pues eso hace de que éramos todos, como decíamos, somos como guerreros, nos dicen vamos a hacer esto y todos a muerte con eso. Y para ir acabando, de la celebración y del recibimiento, porque también la unión viene con la grada. Yo llevo muchos años aquí, la primera vez que veo el pabellón lleno. Ese día yo creo que pasase lo que pasase también era una victoria, porque eso es una locura. Con un recibimiento, con una marcha hasta el pabellón, para una persona que, aunque no lo digas abiertamente, pero que trabaja y que luego tiene el fútbol sala lo más profesional posible, pero a modo hobby, sentirte ídolo de mucha gente en ese momento tiene que ser una locura, ¿no? Sí. Desde que llegas en el autobús hasta que llegas al pabellón. No, ese día lo recuerdo desde que salimos desde allí del autobús con toda la gente acompañándonos, andando delante del autobús, y era una pasada, porque nosotros en fútbol sala no estamos acostumbrados a eso, en fútbol, pero ese día fue lo más parecido a fútbol, bajarnos del autobús y menos mal que el recorrido que teníamos que andar era cortito, porque si fuera más largo te saltan las lágrimas seguro. Fue increíble, se escuchaba una locura, estábamos dentro del pabellón que hacía un calor increíble y se escuchaba afuera un ambiente que al final estábamos dentro todos emocionados.